Amigos y amigas, un saludo cordial. Es un placer estar con ustedes una vez más, compartir estos espacios, estos escenarios con todos ustedes aquí desde su programa, esta sección Pandemia Misterio en su programa Nocturna de Radio Cadena Nacional en Colombia. Estamos emitiendo por más de 130 emisoras en todo el territorio colombiano y una amplia audiencia que se ha venido sumando y que hemos venido cautivando en el extranjero, porque siempre hemos tratado de buscar el sentido y el trasfondo de verdad de muchos hechos que consideramos misterio y que esos misterios pues son sencillamente apasionantes. Simultáneamente a esta transmisión en radio, estamos emitiendo por nuestro canal de YouTube, que ustedes nos pueden encontrar como Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes, o por nuestras frecuencias en Nocturna RCN aquí en Colombia. Hoy un tema que, como ustedes ya saben, hemos venido tratando también en otras oportunidades. Hemos hablado sobre esa posibilidad que cada día coge más fuerza y tiene un trasfondo muy fuerte de verdad sobre Hitler. Parece que no se suicidó en el búnker en Berlín cuando se vio derrotado ya al finales de la Segunda Guerra Mundial. Ya hay investigadores muy serios que han reconstruido esa historia y al parecer Hitler escapó, se radicó en América y hay mucha evidencia. Hay muchos testimonios y hasta fotografías, ya lo vamos a ver ahorita, que constatarían que Hitler pasó los últimos años de su vida en América, especialmente en la Patagonia, pero también él se movió por muchas partes de nuestro continente. Quiero saludar a un gran investigador que ustedes ya conocen porque ha estado aquí con nosotros, pero recientemente salió este libro, se llama Las fotos de Hitler después de la guerra. Nosotros habíamos hablado de un libro que se llama Hitler en Colombia y este es continuación de ese, ¿sí? Pero aquí hay un soporte documental muy importante sobre todo este tema del que estamos hablando. Él es Abel Basti, se encuentra en la Argentina y quiero saludarlo especialmente. Abel, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación. También quiero saludar a un investigador que se ha sumado a esta maravillosa aventura de tratar de develar qué fue la vida de Hitler después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Él es don Enrique Pruger y don Enrique Pruger es un reputado criminólogo, un investigador. En Argentina es muy reconocido porque ha estado detrás de casos muy importantes y también quiero saludarlo amablemente en esta noche. Don Enrique, gracias por atendernos y bienvenido a Colombia. No, gracias a vos, Diego, por invitarme en esta reunión, que la verdad el entrevistado importante es Abel, porque es el que ha desarrollado toda la investigación. Yo he sido nada más que un colaborador, hace 30 años que lo vengo soportando a Abel, pero que colaboro con él y lo acompaño en todos aquellos requerimientos técnicos científicos que él requiere en su proceso investigativo, ¿no? Claro, y un proceso investigativo de muy ambicioso, porque esto es ir en contra, yo no lo diría que de la historia, porque la historia la puedes manipular y es muy sencillo hacerlo. La historia dicen que la escriben los vencedores, pero sí yo he sido testigo de cómo académicos aquí en nuestra misma Colombia han sido muy críticos con Abel. Y yo he sido un lector juicioso de sus investigaciones y de verdad yo me doy cuenta que Abel nunca ha especulado nada, sino todo ha sido de testimonios, de documentos, de pruebas que él mismo ha recolectado y eso él se convierte en un interpretador de todo eso. Así que es una persona muy seria, Abel, y de verdad quiero que hablemos sobre estas nuevas revelaciones que se vienen haciendo sobre las fotos de Hitler después de la guerra.
Bueno, este libro lo que aporta es precisamente una serie de documentos que se en el libro anterior, que es Hitler en Colombia. Acá la labor del licenciado Kruger ha sido esencial, digamos, para determinar la autenticidad de una de las fotografías, que es la fotografía de Hitler en Tunja. Nosotros conocíamos solamente entre comillas, porque es importante también, un documento de la CIA que hablaba de esta situación, y ese documento presentaba una fotocopia de esta foto, agregando el informe de la CIA que lo originó a sus propietarios, ¿no? En este caso, la familia Citroën. Así que mi trabajo consistió en buscar a esta familia, conseguir los permisos para obtener la foto, verificar que efectivamente se trataba la misma foto, entregársela al licenciado Enrique Prueger para que hiciera los estudios que correspondían, y a partir de ese momento poder tener los dictámenes de Enrique, que han determinado que efectivamente quien está en esa foto es Adolf Hitler. Don Enrique, hemos visto cómo ha avanzado mucho el tema de la manipulación, en este caso de videos y fotografías. Cuando aparece una imagen en la que le dicen a uno, mire, este es Hitler, esta foto, Abel, ¿es de qué año? Como de los años 50, finales de los años 50. Sí, no, un estudio del papel, de la antigüedad del papel, y además documentalmente la CIA en su documento informa que es una foto de 1954, que coincide, digamos, con la antigüedad del papel, que es de los años 50, así que hay una coincidencia absoluta respecto a lo que dice el documento de la CIA con respecto a la fotografía original en sí. ¿Qué lo llevó Yo, a... Sí, adelante, Abel. Adelante, por favor. no, yo quería agregar algo respecto al tema de los Photoshops, esto que es muy común en Internet, en las redes sociales, de fotos falsas. Bueno, yo creo que esto, bueno, me lo corroborará el licenciado Prueger, posiblemente pueda acotar algo más, pero yo creo que es esencial para verificar la autenticidad de una foto que sea de cartón en principio. Nosotros vemos, de cartón fotográfico, digamos, ¿no? Nosotros vemos en la web mucha manipulación fotográfica, pero no existe un cartón fotográfico, existe una manipulación con las técnicas actuales que permiten modificar rostros, usar rostros antiguos y hacerlos aparecer como diferentes, bueno, en fin, una serie de técnicas que tienen que ver con el manejo digital de la fotografía. La diferencia en este caso es que nosotros hemos accedido a la foto de cartón original, entonces uno puede, en principio esto, verificar el papel, verificar que la imagen se corresponde con el documento de la CIA que la sitúa en 1954. Entonces, a partir de esto, yo creo que hay una diferencia notable con la posibilidad de un fraude a través de manipulación fotográfica. Pero este es un tema del licenciado Kruger. Sí, don Enrique, cuéntenos sobre el estudio que usted le hizo a esta fotografía. Sí, hay cuestiones que hay que analizar previamente. Primero, es verdad que la digitalización permite una manipulación, pero también es cierto que la base de datos de toda imagen permite detectar la manipulación. Es decir, que en ese caso, si fuera una manipulación, nosotros tenemos dentro de la información de los metadatos que tiene toda imagen digital, tiene la información necesaria que nos indica la modificación. ¿Sí? Es decir, que eso no es un misterio desde el punto de vista del análisis científico que se hace sobre la imagen. Acá se hicieron dos trabajos que son muy importantes. Uno se hizo en Holanda, creo que es en Holanda, ¿ven? Que tiene que ver con el análisis físico del papel original de la imagen, y la otra, que en ese papel original se determinó la data de ese papel que corresponde al año 1954. Por el otro lado, he pedido que me hagan una imagen de alta resolución, una imagen de altísima cantidad de píxeles para que la gente entienda, que son las unidades
más pequeñas de puntos de imagen que corresponde a esto. Sobre eso, nosotros, esta sería la fotocopia, no es la foto original. Ujú. Por un lado, nosotros lo que hicimos es todo un estudio biométrico y uno de los datos más importantes que encontramos, varios datos son importantes, la proporcionalidad, el tema de las cejas, ¿no? El tema de los pabellones auriculares, en este caso las orejas, el diseño de las orejas, las características de las orejas, las características proporcionales entre nariz, comisura de los labios, mentón, y hay un dato que es trascendente. El brazo derecho está quemado, ¿no? Y en este caso lo que sería el antebrazo tiene una quemadura que se ve a simple vista en la imagen y que corresponde con la lesión que presentaba Hitler en el atentado que le provocaron a él en su momento cuando estaba en plena guerra mundial, dentro de un problema interno que tuvo donde intentaron atentar con su vida. Y se lesionó ese brazo derecho. Esa lesión se la ve perfectamente en la misma imagen que ustedes ven como una mancha que se da desde el saco hacia afuera, hacia la muñeca, hay como una mancha curva en la parte inferior, que esa mancha que ustedes cuando nosotros la analizamos en la imagen original, que la primera tuvimos una copia de mediana calidad, mala calidad, y después la verificación con una copia de máxima calidad. Me acuerdo que cuando encuentro las verificaciones y las fotos de alta resolución, a pesar del maltrato que tuvo la fotografía, porque fue trasladada de un lado para otro, cuando le sacan la foto de alta resolución, cuando digo foto de alta resolución es que copian en un escáner de alta resolución, ¿no? Es decir, es una cantidad de detalles de información que son prácticamente el original, ¿no? Sobre lo que se trabaja. Porque obviamente que la fotografía quedó en poder de los familiares, en este caso calculo yo que debe ser Citroën, a ver, vos me tenés que decir si estoy Sí, correcto. en lo correcto. Eh, y esa imagen que fue analizada el papel en un laboratorio de Holanda, y además los estudios biométricos realizados por mí, me acuerdo que cuando viene la verificación, que no lo hago por Abel, sino que Abel me hace contactar con otro especialista que integra el equipo de Abel, que está en Estados Unidos, que me manda la fotografía en alta resolución, yo le digo, mandame la fotografía en alta resolución, porque quiero tener la certeza, el primer informe que hice, que es el que consta en el libro seguramente. Y dicho y hecho, te lo doy como un adelanto. Esto, obviamente, el primero que hice fue hablar con Abel y decir, es Hitler, ¿no? Así es simple. El que está en la foto es Hitler, ¿no? Por todo este estudio que se verificó en la imagen original en alta resolución. Esta persona que ustedes ven sentado, en este caso con los bigotitos, en este caso a la derecha de la imagen, ¿no? Citroën es el de la izquierda, el de la derecha, está sacada en Colombia, esa imagen, de acuerdo a lo que me decía Abel, y esa persona sentada ahí no solo tiene la postura miocinética que le llamamos nosotros, miokinética que le llamamos nosotros, que es el modismo, sino que además tiene un conjunto de características en rostro, características en los pabellones auriculares y las características de la lesión en el brazo. Evidentemente no estamos hablando de un doble, estamos hablando del Hitler original. Qué interesante. En el libro que acaba de salir a la luz de Abel, las fotos de Hitler después de la guerra, está la fotografía que estoy mostrando en este momento para los que están en el canal de YouTube, en Pandemia Misterio Diego Reyes, estoy publicando una foto, pero la foto, o sea, no, la calidad no es la óptima. En el libro, en el libro me he dado cuenta que sí, la calidad es extraordinaria. Y está también, tienen otras fotografías en de las que habla don Enrique, sobre las comparaciones que se hacen en torno al Hitler que conocemos, al Hitler en fotos oficiales cuando estaba en Alemania, y, y la foto, la imagen
de la que estamos viendo. Entonces, los parecidos como dice don Enrique, en las formas físicas, rasgos físicos, son extraordinarios. Y prácticamente, pues, un investigador con avesado como don Enrique, con su amplia experiencia, nos dice esto, nosotros diríamos prácticamente al 99,99% que es Hitler. Abel, esta foto sabemos que fue tomada, por lo que has indagado, en Colombia, ¿no? Específicamente en Sí, Boyacá, en Tunja, ¿sí? en Eh, Tunja. yo la conocí cuando se habló de los archivos desclasificados de la CIA. ¿Tú previamente a esos archivos, esa desclasificación, conocías de la existencia de la foto? Yo publiqué sobre la existencia de la foto en un libro muy anterior que se llamaba Tras los pasos de Hitler, porque sí conocía, no por versiones, sino porque la documentación ya estaba liberada mucho antes de que se dio a conocer al público. Entonces conocía la existencia de la foto y fui a Tunja. Fui al lugar donde se menciona, donde fue sacada la foto, que es un gran edificio que se llama Residencias Coloniales. Verifiqué el lugar y lo más llamativo para mí fue que yo hablé con el presidente de la Academia de Historia Boyacense, que es el doctor Javier Ocampo López, que es una eminencia, ha escrito más de 100 libros, tiene tratados, en fin, es una persona de un gran conocimiento y de una gran experiencia, porque yo no sabía a quién preguntarle sobre este tema. Yo fui a Colombia un poco tiempo y lo primero que hice fue verlo a él, que vive exactamente en Tunja. Ujú, Y para mi sorpresa, él me dijo que era muy conocida la visita de Hitler a Tunja en los años 50, porque Hitler era amigo del rector de la universidad, que era el profesor Julio Sieber, y fue a reunirse con él. Y como el doctor Ocampo López había sido decano de la universidad, fue decano de la universidad, dice que esta historia era muy conocida en la universidad. Eso fue para mí muy sorprendente, porque yo no pensé que era tan vox populi la presencia de Hitler en ese lugar. Así que en mis primeros pasos en Tunja tuve ese testimonio que para mí fue muy importante y además la verificación del lugar. Cuando tenemos la foto de alta resolución, que no es la que está en pantalla, la que está en pantalla es la fotocopia, ujú. podemos ver el fondo. El fondo es una puerta abierta de madera con paneles de 6 vidrios rectangulares, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos detalles hoy existen, ese lugar existe, es verificable en lo que sería el primer piso de residencias coloniales, que era como un alojamiento VIP, un alojamiento de alta categoría, con habitaciones con baño privado, etcétera, etcétera, y que hoy se ha convertido en un centro comercial. Pero como es monumento histórico, no se ha modificado la infraestructura, y esos detalles que hoy podemos ver en la foto del edificio son verificables si uno va al lugar. Abel, ¿qué otras imágenes esta, por la trascendencia y los detalles que nos da, es muy importante? Pero ¿qué otras imágenes que podemos consultar en su libro han sido sometidas a estudio y también han dado, pues, ese índice de que son verídicas y que son posteriores al año del suicidio que dice la historia de Hitler? Bueno, la única que ha podido ser trabajada desde el punto de vista técnico-científico a través del licenciado Kruger es esta, ¿Mm? porque en los otros casos no tuvimos esa posibilidad. Hay un relato muy bueno con fotografía en la mano de un aviador nazi que vivió en Argentina, que se llegó a sacar la foto con Hitler en Buenos Aires. Él lo cuenta en un relato que hace en video, muestra la foto, pero el hombre murió y la foto no está más. Y entonces lo que nos quedamos es con el relato, con lo que muestra en el video, pero el video es de muy mala calidad, es la antigua técnica del VHF,
y es prácticamente imposible hacer un peritaje, entiendo yo, me corregirá Enrique, sobre esa imagen que es una foto que se muestra en el video. Lo importante sí es el relato que hace el hombre mostrando esa foto y contando las circunstancias que se fotografió con Hitler en Buenos Aires después de haber terminado la guerra, ¿no? Y otra foto se corresponde a un Hitler ya más anciano en Bolivia, en una visita que hizo en Bolivia, ya tenía más de 70 años. Esta foto estaba en manos de un general boliviano, pero tengo el mismo inconveniente desde el punto de vista técnico, o sea, no se nos ha permitido hacer una pericia, así que contamos solamente con la imagen y la historia, sí, el relato de esa historia. Claro, El libro abunda en en detalles de otras fotografías existentes que no han podido ser publicadas, en varias fotografías posteriores a la guerra. Pero bueno, yo creo que la frutilla del postre para la investigación es esta foto, porque como decía al principio, tenemos un documento de la CIA, tenemos los testimonios, tenemos al hijo de la persona que está fotografiada junto a Hitler contando esta historia. Tenemos los archivos de la Policía Nacional de Investigaciones de Colombia que relata precisamente quién era Citroën, quien está sentado allí. Tenemos el motivo por el que fue sacada la foto y bueno, y la pericia de Enrique que realmente es lapidaria respecto a que efectivamente esta persona es Hitler. don Enrique, para un estudio, para un peritaje de estas características, ¿se requiere sí o sí la imagen real? O es posible de pronto, porque por ejemplo en una imagen como esta, es una fotocopia, puede ser fotocopia de fotocopia, se pierden muchos detalles y sería casi imposible establecer algo. Sí, obvio que se requiere la imagen real o una copia certificada en alta resolución de la imagen real. Esta es una pequeña fotografía, es una foto muy pequeña, que requirió de una técnica especial. Hay que recordar que no solo es el trabajo realizado por el que les habla, sino también hay un laboratorio que verifica la originalidad del papel en la década del 50, año 1954, como decía Abel. Lo que nos da, y además de eso, la misma imagen fue tratada por la CIA, que tampoco son gente que no podemos eh, tachar de improvisados, ¿no? Al contrario. Eh, Todo lo que tiene que ver con la identificación requiere no solo el estudio, que es lo que ustedes tienen en el libro, sino que yo te lo doy como primicia, que certifica lo que dice el libro, que es la verificación posterior con imágenes de alta resolución. La que vos ves ahí es un mejoramiento de la imagen que en su momento me mandaron, que era de muy buena resolución, pero no de alta resolución, y los estudios biométricos que tienen que ver con ubicación, situación y dirección, que son tres conceptos perfectos: ubicación, situación y dirección. Entonces, de esa manera nosotros trabajamos sobre índices de proporcionalidad. Hoy hay técnicas en las cuales vos en un aeropuerto caminás, vas a ingresar a un avión, y hay técnicas biométricas de identificación que no necesitan ni verte el número de documento, ya saben que sos vos, porque te tienen en la base de datos. Y mediante ese tipo de técnicas se puede identificar automáticamente. Acá hubo un serio problema en Argentina de que el gobierno anterior utilizó estas técnicas para identificar a personajes de la oposición en la ciudad, en distintos lugares, para que vos tengas una idea. Son técnicas muy avanzadas, ¿no? Son técnicas que lo único que hace uno es, de alguna manera, trabaja en un laboratorio donde tenés monitores de alta resolución, que te los puedo mostrar, están acá, ¿sí? En el cual nosotros lo que hacemos es realizar toda una comparación de alguna manera de fotogrametría con relación a distribución que se encuentra cada una de esas particularidades del rostro, y la proporcionalidad con relación a otras partes del rostro. Bueno, todas esas proporcionalidades corresponden en este caso a Hitler, ¿no? No hay duda. Me acuerdo la alegría que tuve yo cuando la verificación me da que lo llamo a Abel y le mando un mensaje, yo con una felicidad que no había tenido en los 30 años que laburo con Abel.
Enrique, las personas, bueno, esta imagen es del año 54, no es tan posterior al Hitler que conocíamos. La Segunda Guerra Mundial terminó en el 45 y bueno, uno en 10 años no cambia mucho, pero un Hitler o cualquier ser humano que tengamos una imagen de 45 años y otra de 80. Físicamente las personas cambian, ¿no? Eh, Sí, se hunden los pómulos, sobresalen más, a veces se pierden dientes, la fisonomía cambia, pero ¿qué siempre específicamente permanece para toda la vida? Que tú dices, no es que este tiene un rasgo que siempre lo va a delatar. bueno, son los cocientes de proporcionalidad. Envejecen todas las partes del cuerpo, no ciertas partes. Si se te caen los párpados, también se te caen los labios. Entonces hay cierta proporción que se mantiene. En este caso estamos hablando de 9 años después, ¿no? Estamos hablando del 45 al 54, no es mucha la diferencia, ¿sí? Estamos hablando de detalles importantes que verifican que esas proporciones, como pueden ser los pabellones auriculares con relación a la lesión en el antebrazo derecho, siempre hay elementos que nos está indicando a nosotros que estamos hablando de la misma persona o no, ¿sí? En este caso. En el plano general, como todo dignatario, debe haber tenido en este caso, sus muletos, que mandaba a alguien que se parecía con bigotito en un auto para saludar, pero que no era él. Pero en este caso no, estamos hablando de la misma persona, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene una lesión en el miembro superior derecho, estamos hablando de las características del pabellón auricular derecho, que es el que se le puede ver, estamos hablando de las características del párpado, que genera como un pliegue, que se da en este caso en el pliegue del párpado superior derecho, y ese pliegue se mantiene tanto en esa fotografía como en todas las fotografías de Hitler comparadas. Este, y hay un montón de detalles que nos indican que es esta persona, ¿no? Es decir, a veces no se necesita tanto. Hoy las técnicas de identificación con el pabellón auricular derecho hubiera alcanzado para identificarlo. Yo te estoy hablando no solo del conjunto de características del pabellón auricular derecho, sino que te estoy hablando de la lesión en el miembro superior derecho por quemadura, de la explosión, te estoy hablando de, en este caso, del párpado, te estoy hablando de las cejas, ¿no? Te estoy hablando de una serie de condiciones y características que sumadas entre sí nos da no solo la alta probabilidad. Cuando yo le hablo a Abel en la verificación con la imagen de alta resolución, le digo, ya no hay ninguna duda, es él. A otra cosa, estamos en el 100%, que corresponde a Adolfo Hitler en este caso, ¿no? Increíble. Abel, ¿quieres agregar algo? No, no, yo creo que Enrique ha sido lo suficientemente claro. Em, el centro del libro son las fotos en sí, pero como decía al principio, están las historias de esa foto, están los testimonios y todo lo que hace a las circunstancias que hicieron posible que Hitler se dejara fotografiar, por decirlo de algún modo, que es uno de los enigmas que el libro trata de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué una foto? Así que yo creo que, bueno, es una pieza más este libro a otras piezas anteriores que básicamente eran documentos oficiales, documentos privados, testigos calificados, de muy buena cercanía con Hitler. En fin, es un rompecabezas donde vamos agregando pieza por pieza. Tiene pata de vaca, tiene cola de vaca, tiene cuernos de vaca. No tenemos todas las piezas, pero esto es una vaca. Exacto. Eh, Enrique y Abel, ustedes me dice Enrique que llevan trabajando alrededor de 30 años. Es toda una vida. Cuando Enrique conoce a Abel y Abel le propone o le explica, le dice, mira, yo tengo ciertos indicios de que Hitler
no se suicidó, sino que escapó a América y estaba por aquí con cierta libertad, tanto que se tomó fotos. Enrique, ¿tú qué pensaste? ¿Tú también tenías esa convicción o eras muy reacio al principio? Mira, Abel me viene a ver, yo acababa de esclarecer el caso del soldado Carrasco en Argentina que abolió el servicio militar obligatorio. Así que estaba siendo de alguna manera muy comentado por todo el ámbito científico en Argentina de la manera que habíamos esclarecido el caso del soldado Carrasco. Y Abel me viene a ver, siempre respeto yo al interlocutor, jamás dudo de su honestidad intelectual ni nada por el estilo, y menos lo iba a hacer con él. Él me viene a ver por un submarino, ¿te acordás, Abel? En Sí. la costa rionegrina. Que yo poco lo podía ayudar, ahí lo conozco a él. Estoy hablando de mediados de la costa del norte. Fechas son casi 30 años, más de 30 años, ¿no? Lo que Don casi Enrique, llegó 20 años. Sí, es que perdimos un poco la comunicación, pero creo que ahí sí, ya se restableció. sí, Entonces, hace 30 años, Abel estaba investigando un tema de un submarino y se comunica, se contacta con usted sí, correcto. y usted lo Me viene escucha a ver, atentamente. sí, me vine a ver a Neuquén sobre el tema del submarino. Yo poco lo podía ayudar en ese tema porque no tenía ni herramientas, ni tecnología, ni nada por el estilo, pero es la primera vez que conversamos con él y él me plantea el tema de Hitler en Argentina. Obviamente siempre hubo de los dos un respeto, siempre lo hay, se mantiene un respeto mutuo, una consideración especial y, y en todo lo que él ha investigado, porque él es el gestor de todo esto, yo soy simplemente un técnico llamado a la investigación y en una verificación de una prueba. Yo no hago más que eso. Y he colaborado con él o le he derivado para que consulte a otros lugares o lo que sea, este, pero el gestor de toda la investigación es él. Yo simplemente con Abel lo que hago soy un laboratorio de referencia que él tiene cuando necesita tiene algún nivel de complejidad en una prueba, como puede ser la imagen, que en este caso está en cuestión, que es la que se analizó y la que explicamos, en la cual, bueno, yo trabajé en consecuencia con eso. Enrique, pero ¿qué sucedió en ti eh, en, en esa historia que uno conocía y que esto se la cambia a uno totalmente? Eh, Mira, a mí lo que sucedió siempre le tuve un grado de certidumbre de lo que él me planteaba, producto de mi lectura también, ¿no? Es decir, cosas que no hicieron con el cadáver del presunto Hitler cuando presuntamente se suicidó en el lugar donde le encontraron los rusos. No habían hecho patrón genético, ya había llegado la época del patrón genético en la década del 90, no habían hecho patrón genético, no habían hecho una serie de circunstancias en la cual evidentemente indicaba la posibilidad de que los restos encontrados no se correspondían con el original. Cuando hablamos del original hablamos de Hitler. Este, y también podía ser una historia política, como siempre la historia la escriben los vencedores, como decías vos, este, que le convenía a los rusos pensar que a Hitler se había visto obligado a suicidarse porque fue derrotado por los rusos, ¿no? De alguna manera, que en realidad eran sus peores enemigos también. Entonces, bueno, nunca me pareció descabellada la postura de Abel, por el contrario, eh, lo que sí hacía era colaborar con él en aquellas cuestiones que él iba analizando. No es la única foto que me mandó, siempre le he bochado la gran conjunto de imágenes que me mandaban porque no tenían la calidad necesaria como para hacer algún tipo de estudio. ¿Sí? Esta no, esta ya de base tenía condiciones idóneas para analizar, y la última que me mandaron a verificar, que la tengo ahora, es un tesoro, que es la de alta resolución, que certifica lo que hicimos, del informe que está en el libro, ¿no? Abel, de todo esto, tú llevas publicando ya muchos libros. Este es el número qué sobre el tema de 11. Hitler, el número 11.
11. Es decir, están condensados ahí toda una vida, como digo yo, de investigación. Después de escarbar tanto, de indagar, de moverte por toda América Latina, buscando pruebas, encontrando pruebas, y ahora con esto que sucede con sus fotografías, con esta fotografía, ¿hay algo más para revelar? ¿Piensas que existirá alguna otra prueba contundente sobre este tema o crees que ya está todo consumado? No, nunca está todo consumado porque la información va a continuar apareciendo. Y generalmente en la medida que uno publica información, aparece nueva porque hay gente que se anima a hablar y dice, bueno, yo leí esto en el libro y resulta que mi abuelo, mi tío, conocía esta historia sobre ese aspecto. Entonces siempre la información va apareciendo en mayor cantidad y en mayor volumen, sobre todo en la medida que se pierden los miedos, los tabúes con respecto a este tema. Sí, sí, va a haber más información. Yo ahora estoy trabajando con un submarino hundido frente a costa argentina, porque necesito también demostrar con pruebas lo que yo he escrito en mis libros. Yo he escrito en mis libros que hubo una evasión de los nazis hacia Argentina en submarino y que Hitler llegó en submarino. Entonces no basta decirlo o demostrarlo con cierta documentación, sino que hay que ir a lo tangible, y lo tangible es el resto de esos submarinos. Entonces, bueno, ahora estoy concentrado en este elemento de prueba que tiene 80 metros de largo, una prueba grande, digamos, desde el punto de vista este, de grandiosidad del elemento, ¿no? Así que estoy trabajando en eso con expediciones náuticas y vamos a acreditar en muy poco tiempo más que este es un submarino que llegó de Alemania en el invierno de 1945. Ahora estoy concentrado prácticamente en eso. Perfecto, don Enrique, ¿con qué le gustaría terminar esta grata conversación en torno a este tema que nunca va a dejar de ser apasionante? Porque a los que nos gusta la historia, a los que siempre revisamos con cierta atención la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler, independiente de lo malvado que haya sido, es una persona que seduce porque es un tipo eh, muy misterioso y siempre uno encuentra alguna arista interesante para abordarlo, no solo el tema político, sino también el tema esotérico y además esta historia de que no habría muerto en el búnker, sino que habría muerto, fallecido de viejo en algún lugar de nuestra América. ¿Con qué le gustaría terminar, don Enrique? Sí, yo creo que este es un tema, como algunos me ha tocado por otro lado, ¿no? De investigación, que es una cosa es la verdad histórica que está escrita por los que vencieron, y otra cosa es la verdad real, ¿no? La historia real. Y creo que ahí es donde está la cuña, de alguna manera, que parte lo escrito con la realidad de los hechos, ¿no? Y creo que Abel lo que ha desarrollado en este proceso de investigación de tantos años es buscar la verdad real, ¿no? De lo que realmente pasó, o poner en la historia la verdad real, ¿no? Y eso creo que es importante. Y obviamente esto nos sirve no solo a nosotros, sino a las generaciones posteriores, ¿no? Es decir, en el sentido de poner en valor esta verdad real que muchas veces es esquiva para una historia de conveniencias y circunstancias geopolíticas que desarrollaron el mundo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Este, y me parece que es lo valioso. Y parece, yo le agradezco a Abel que me ha tenido en consideración y me haya llamado en esto, porque me parece que Abel no toma conciencia de la importancia que ha tomado y que toma estas cuestiones que hemos investigado juntos, ¿no? Yo simplemente desde mi proporcioncita pequeña, que es el análisis de laboratorio de la imagen, pero lo que ha hecho él
por sobre todas las cosas, ¿no? Creo que este libro va a permitir eso, ¿no? Que la gente lo lea con tranquilidad, con paciencia y con la cabeza bien abierta para darse cuenta de la presencia de qué está, ¿no? Que lo que está es en algo de una envergadura histórica importante, importantísima, diría yo. Así que bueno, eso es. Antes de despedirnos, Abel, siempre nos enfocamos en la figura de Hitler porque pues es la más preponderante, pero dentro del círculo cercano de Hitler, por ejemplo, estoy pensando en una Eva Braun, que también algunos aseguran, y tú me corregirás, también viajó con él, ella bueno, tampoco se suicidó, sino hay historias que dicen que también estuvo con él y lo acompañó aquí en América. Sería interesante, ¿no? Encontrar también de pronto fotografías o rastros de la pareja sentimental de Hitler, ¿no? Sí, seguro, seguro. Son todos elementos que suman. Efectivamente, Brown viajó con Hitler a Sudamérica. Tuvo un entrenamiento para viajar en submarino que consistió en vivir varios días en el búnker de Berlín. Prácticamente eso fue el entrenamiento que tuvo. Yo lo que quiero decir es que si bien la figura de Hitler es lo más llamativo, lo más que atrae, digamos, por el tema en sí, me parece que no es lo más trascendente. A mí me parece que lo más trascendente es que todo esto fue posible, esta evasión, esta supervivencia de Hitler y sus hombres, porque eran miles de hombres que salieron hacia Occidente, fue posible en merced a un acuerdo entre los nazis y los norteamericanos, que hoy prácticamente está demostrado que esto fue así. Era imposible que un convoy de submarinos cruzara el Atlántico, terminada la guerra, con una potencia vencedora como era Estados Unidos, que dominaba prácticamente todo el mar. Era imposible esta realización y que además fuera tan efectiva, o sea, que los submarinos llegaran, desembarcaran y ellos vivieran por años en absoluta impunidad. Así que a mí me parece que el gran secreto de la historia que los norteamericanos algún día le van a tener que explicar a su pueblo, que mandaron a la muerte para combatir a Hitler, cómo terminaron pactando con Hitler, ¿no? ¿Qué dirán los familiares de las víctimas que fueron a la guerra y después se enteran que todo eso en realidad podía haberse evitado, pues iban a terminar siendo socios, como fueron, sus muertos fueron en vano. Entonces, a mí me parece que lo trascendente es eso, y yo en mis libros avanzo sobre los acuerdos entre nazis y norteamericanos, en los negocios posteriores que mantuvieron, porque todo este reciclaje de nazis fue pactado. Reciclaje quiere decir sacarlos de una Europa donde el comunismo había avanzado sobre Alemania para sacarlo de las manos de los comunistas y poner ese capital humano, tecnológico, las divisas, etcétera, a favor o a disposición de los Estados Unidos para una nueva etapa que era la Guerra Fría, que era precisamente combatir al comunismo, nazis y norteamericanos aliados, estableciendo en la región, en toda América, gobiernos dictatoriales de derecha, militares, donde los asesores no eran los manuales de los nazis, eran los nazis en persona, vivitos y coleando, que habían salido y que estaban puestos en ese esquema, protegidos por un paraguas estadounidense, para asesorar a estos dictadores. Hay muchos casos famosos, está Klaus Barbie, el carnicero de León en Bolivia, por ejemplo, asesorando a los gobiernos militares y con grado militar boliviano, el general Rauf, que había inventado los camiones de la muerte. Los camiones de la muerte eran camiones con la caja herméticamente sellada, el caño de escape iba a esa caja, entonces iba transportando personas que iban muriendo en viajes. Era una forma de economizar este sistema de asesinato. Rauf terminó siendo asesor del general Pinochet, el dictador chileno, y así podríamos seguir enumerando. Entonces a mí me parece que lo más trascendente, si bien Hitler es atractivo por ser quien es, atractivo en el sentido de llamar la atención que haya escapado, me parece que todo lo demás es mucho más importante porque podía haber sido Hitler o cualquier otro nazi que hubiera escapado, pero estos acuerdos subterráneos, estos pactos criminales, estos pactos de negocios y de complicidades,
que siguieron y que en realidad modelaron la historia moderna, porque eso fue la Guerra Fría, fue el modelaje de la historia moderna, no solamente por la situación de conflicto, sino porque además estos pactos organizaron la vida moderna actual, organizaron cómo iba a ser el negocio de las farmacéuticas, cómo iba a ser el negocio de la guerra, cómo iba a ser los negocios de las químicas, etcétera, etcétera. Modelaron nuestra forma de vivir, nuestra forma de educarnos, nuestra forma de divertirnos. Estos acuerdos, estos grandes acuerdos, donde una élite muy pequeña organizó los destinos del mundo en su propio beneficio. Entonces me parece que el trasfondo, más allá de la figura de Hitler en sí, es todo lo que hay detrás que hizo que esto fuera posible. Claro, y por eso solo prestarle mucha atención y nos daremos cuenta, siempre hemos dicho que la guerra ha sido la gran partera de la historia, pero fue un punto de quiebre terminada la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo de la Guerra Fría, que en los ejércitos, en este caso norteamericano, hubo una explosión, pero inmensa, de avances tecnológicos con temas de aviación, eh, con temas de farmacéuticas, como tú bien dices, el avance de la farmacéutica en Norteamérica fue impresionante y bueno, el avance tecnológico, principalmente en los artefactos de guerra, fue, fue, fue muy importante. Entonces, aquí entenderíamos que los nazis, que eran unos grandes estudiosos de estos temas, también le transfirieron esta información a los norteamericanos y ellos se apoderaron de todo esto, ¿no? Solo de una partecita, porque me imagino que había mucha información que les facilitaron de muchos campos. A ver. Sí, sí, claro. El país que más nazis recibió después de la guerra fue Estados Unidos. No solamente científicos, como se suele decir, recibió o sea, expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en misilística, en drogas, en todo lo que era el uso de las drogas con fines prohibitivos, digamos, o sea, para acciones determinadas. Em, Esto formaba parte del pacto de evasión de los nazis. Los nazis entregaron y acordaron este tipo de, de entrega de elementos y personas para desarrollos posteriores. Pero esto tenía un trasfondo que eran los negocios, los grandes negocios. El complejo bélico industrial de Estados Unidos pasó a facturar más que durante la guerra, porque creció en volumen, en venta. El negocio posterior a la Segunda Guerra Mundial es el negocio de venta de armas por un lado y de drogas por el otro, que se manejaban en forma conjunta. Se crearon organizaciones nazis norteamericanas que comenzaron a manejar el negocio de las armas, porque había mucho rezago de la Segunda Guerra Mundial. Todo ese rezago se comercializó. Cuando hablo de rezago no hablo solamente de una pistola, hablo de tanques de guerra, de aviones, de submarinos, de barcos. Ujú. Todo esto se comercializó en gran parte en negro, con acuerdo del gobierno alemán de turno, el nuevo gobierno alemán, el gobierno norteamericano y estas organizaciones. Esas armas se metieron en grupos mercenarios, en grupos revolucionarios, en países subdesarrollados para crearles conflicto entre ellos y que esas armas se gastaran. Y a su vez, el complejo bélico industrial norteamericano comenzó a vender a Europa las nuevas armas. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de cifras muy impresionantes. Claro. Todo esto era manejado por organizaciones nazis norteamericanas. Vamos a citar nuevamente a Klaus Barbie. Klaus Barbie manejaba el negocio de las armas en la región a través de esta estructura, pero además manejaba el negocio de la droga. Hablamos de las drogas prohibidas, que fue otra fuente de financiación junto con el complejo bélico industrial de lo que llamamos el nuevo orden que se genera a partir de la terminación de la Segunda Guerra. Entonces estamos hablando de negocios. Y algo más, el hecho de que plantaran dictaduras militares de derecha con asesores nazis atrás, tenía un nacimiento de estructura en la preocupación de los empresarios que estaban sacando sus empresas de una Europa destruida, especialmente las empresas nazis,
que no murieron cuando terminó la guerra, todo lo contrario, se potenciaron después de la guerra, y se instalaban en América. Entonces estos empresarios decían, bueno, yo me instalo en Argentina, en Colombia, en Brasil, pero ¿qué garantía política tengo de que ahí no gane un gobierno de izquierda en elecciones democráticas y yo le empiece a pasar mal, me expropien la empresa, tenga problemas? Yo pongo la empresa, y estamos hablando de empresas con miles y miles de empleados que a su vez eran alemanes que escapaban de Europa. Yo pongo la empresa, pero denme una garantía política. ¿Cuál es esa garantía política? Gobiernos dictatoriales manejados de Washington con asesores nazis. Entonces, todo este condimento hace a esa nueva era de posguerra, y es muy difícil explicarla y traducirla en pocas palabras. Por eso son 11 libros, porque yo en esos libros voy dando información muy contundente, documentada, con testigos, etcétera, de este gran engranaje de posguerra que modeló el mundo hasta el día de hoy. Perfecto. Abel Basti, pues siempre es un placer y agradezco mucho estos minutos, este tema apasionante y seguiremos hablando porque este tema es de nunca acabar. Muchas gracias, Abel, y un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Síganos en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes para que puedan seguir este y otros capítulos. Y a don Enrique, que ya se desconectó, también quería agradecerle por la presencia en esta gran entrevista. Abel, un abrazo. Un abrazo.